Buen día con todos y con todas. El día de hoy vamos a realizar las transformaciones de Andrew Fourier para entender nuestros datos dentro de la primera parte del análisis multivariante. Esto tiene que ver mucho con lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en análisis multivariante, encontramos diferentes autores de libros y dentro de estos pues está Hare, que es uno de los más reconocidos, y encontramos dentro de su propuesta algunas técnicas multivariantes. Aproximadamente son 14 tipos de técnicas, las cuales iremos trabajando una a una. Para empezar con todo esto, lo que hay que hacer al inicio de todo es desarrollar el análisis previo de los datos. Y lo que hacemos nosotros precisamente es un examen gráfico de los datos. Dentro de esto hay varias formas de hacer el análisis gráfico de los datos. Algunos de los más importantes son precisamente los perfiles multivariantes. También están las transformaciones de Andrew Fourier, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy en este video. Y por último, las caras de Chernoff. Entonces, para el desarrollo de esto, vamos a empezar precisamente con nuestro RStudio. Y en RStudio debemos instalar un paquete que se llama Andrews. Entonces lo voy a buscar aquí, Andrews, ahí aparece, lo instalo. El paquete en mi caso ya está instalado. Ahí me pide que como es un paquete que ya fue de versiones anteriores, pues les va a pedir unos permisos, ustedes aceptan y ya funciona. Posterior a esto, empezamos primero cargando la librería. Entonces, library Andrews. Con esto hemos cargado la librería. Aquí nos podemos fijar que ya está cargada. Posterior a eso, vamos a utilizar una data de ejemplo, que es la data de Iris. Entonces vamos a cargarla. Entonces cargamos la base de datos de Iris. La vamos a mirar para que la recordemos. Esta es una data que viene dentro del paquete de RStudio. Entonces ahí la podemos ver. Si ustedes observan, presenta 5 columnas, ¿listo? Donde aparece el ancho y el largo de tanto del sépalo como del pétalo de unas plantas, de unas especies, ¿sí? Que son precisamente las que nos van a permitir a nosotros desarrollar nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces hasta ahí hemos cargado y hemos impreso nuestra base de datos. Luego de haber visto nuestros datos y de haber cargado y de haberlos cargado, ahora lo que vamos a hacer es pedirle a R que nos separe dentro de los plots dos tipos de gráfico o dos espacios gráficos para probar dos paquetes dentro de esta librería. La primera sería la instrucción Andrews 0 y la segunda sería la instrucción Andrews. Independientemente de que las hagamos la una o la otra, pues una es un poco más clásica y la otra está mucho más flexible y avanzada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle que queremos que nos haga que nos separe nuestra información en dos espacios. Aquí le estamos declarando que queremos esto. ¿Listo? Entonces aquí ya nos apareció la lista y esto lo que va a hacer es cargarnos dos gráficos en plots. Una vez le hemos separado nuestro plots en dos espacios, vamos a cargar una función que se llama Andrews 0, ¿sí? Que nos va a generar las transformaciones de Andrew Fourier, pero de manera básica, digamos. Entonces le vamos a decir que tome nuestros datos, listo. Vamos a usar la función CLR y le vamos a decir que tenga en cuenta,
la quinta columna, precisamente como el criterio para asignar las líneas. Y posteriormente le vamos a poner unos límites a nuestros ejes, específicamente al eje Y, y lo vamos a poner de 3. Esto lo que va a hacer es limitarnos a -3 y 3 los resultados. Entonces cargamos y como ustedes pueden ver, ya apareció el primer gráfico. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez le vamos a quitar el número 0. Es la misma función y es el mismo ejercicio, solo que Andrews sin el 0 es la versión principal de la función para visualizar las transformaciones de Andrew-Fourier. Ahora, la diferencia es que esta función, ¿sí? La de Andrews, que la voy a correr ya mismo, incluye más opciones y flexibilidad para personalizar el gráfico. ¿Listo? Como por ejemplo el tipo de función base que se usa para las transformaciones. Aquí ya le podríamos dar una opción de type, por ejemplo. Y ahora vamos a ver de qué va esto. Vamos a volver, ¿sí? Con la misma función que hicimos previamente a una plataforma limpia que nos permita que el siguiente gráfico ya nos aparezca completo. Y vamos a usar la función Andrews, que ya la conocemos, de nuestros datos, sobre los cuales vamos a hacer una transformación tipo 1. Vamos a decirle que nos clasifique con la columna 5 y no vamos a utilizar ya la limitación del eje Y. Entonces, ya aquí nosotros tenemos el gráfico. Lo que encontramos aquí es que el tipo 1, ¿sí? Lo que nos va a dar es las funciones seno y coseno estándar para los resultados. Es decir, cada una de estas líneas que nosotros podemos ver aquí es un caso. ¿Listo? Ahora, si todavía no sabemos, porque posiblemente resulte confuso, ¿de qué van estos colores? Recordemos que tenemos 3 especies, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si no las reconocemos, pues deberíamos generar una leyenda que nos permita en algún espacio del gráfico poner precisamente esos valores. Para esto vamos a utilizar legend, ¿listo? Le vamos a decir que nos ponga en la parte derecha arriba, ¿sí? Esta leyenda, nuestra leyenda entonces va a ser unique data y va a tomar específicamente las especies. Le vamos a poner un color, entonces el color va a ser igual a rojo, ¿listo? Nuestro primer elemento, ahorita verificamos cuáles son, green para el segundo elemento y el azul sería nuestro tercer elemento. Entonces, ¿cómo lo reconoceríamos? El orden que tenemos de nuestra data dice que el rojo lo utilizaríamos para setosa, el verde lo utilizaríamos para versicolor y el azul lo utilizaríamos para virgínica. Una vez ya le hemos dado los colores, le vamos a dar el tipo de línea, ¿listo? Como un argumento, en este caso le podríamos decir que tome una línea sólida. Esto básicamente puede ser diferente dependiendo de la necesidad. En este caso está bien ese tipo de línea. Le vamos a dar un título que en este caso puede ser el nombre de nuestro elemento. Cargamos, ¿listo? Y entonces ya tenemos aquí nuestro gráfico terminado de transformaciones de Andrew Fourier.
Ahora, explicación técnica de estos resultados. El gráfico que generamos es entonces la representación de las transformaciones de André-Fourier para nuestros datos de IRIS que vienen predeterminados en plataforma RStudio. Y lo que tendremos que entender acá es, tenemos dos ejes. En el eje X aparece el rango -3 y 3, puesto que corresponden a las variables transformadas mediante las funciones seno y coseno. El eje Y, por su parte, muestra las transformaciones de André-Fourier que dependen precisamente de las combinaciones lineales de las variables del conjunto de datos. Con relación a los colores, entonces encontramos que dividimos por especies y la primera que tenemos es la setosa, la roja, la segunda que tenemos es esta verde que vendría siendo versicolor y la azul que vendría siendo la virgínica. Cada una de estas curvas representan a un individuo del conjunto de datos. Recordemos entonces que dentro de nuestro conjunto de datos tenemos 150 casos, aquí los podemos ver, y se agruparon en 5 variables. Esto lo que quiere decir es sencillamente que aquí en nuestro gráfico vamos a encontrar 150 líneas. ¿Listo? También podemos decir que las transformaciones proyectan los valores multivariantes de cada individuo en un espacio más comprensible y como habíamos dicho, utilizamos el tipo 1, pues lo que estamos usando son funciones básicas de seno y coseno. Sin embargo, aquí podríamos nosotros ver otras formas. Para eso lo que podríamos hacer es preguntarle a RStudio que nos diga cuáles son las otras funciones que nos provee Andrews. Entonces, cuando vamos a ver los datos acá, ¿sí? Podemos encontrar diferentes tipos de curvas. Entonces, algunas asociadas de manera más concreta a los diferentes elementos de acuerdo al requerimiento. Sin embargo, para el ejercicio que estamos llevando a cabo, la curva de tipo 1 no tiene ningún inconveniente. ¿Dónde se hace el cambio? Acá en Type ustedes pueden poner cualquiera de estas curvas y va a desarrollar el ejercicio de la manera que ustedes le soliciten. ¿Cómo podemos interpretar el gráfico? Primero, en el gráfico podemos observar que los individuos se solapan unos a otros, es decir, unos se ponen encima de otros. Luego, esto indica que las características de cada especie son similares, ¿ya? Pero que algunas tienen sus diferencias y esto lo podemos ver en el tipo de curvas que se están generando. Por otro lado, debemos analizar las oscilaciones de las curvas, es decir, cómo están oscilando estas curvas. Esos patrones reflejan las combinaciones lineales de las variables originales. Esto nos permitiría evaluar entonces si los individuos de un grupo tienen valores más consistentes o variables. En este caso, como estamos viendo, las oscilaciones son similares, ¿ya? En ese sentido, podríamos decir que la variación no es mucha. Por último, analicemos la amplitud de las curvas. Entonces, podemos ver principalmente que hay unas curvas que están muy separadas de otras. Si bien es cierto, al inicio todas las curvas arrancan igual, entre 0 y 2 encontramos precisamente unas diferencias que nos podrían estar informando de la heterogeneidad de los datos. Pero en este caso, como son variables muy pequeñas, pues las distancias no van a ser muy amplias, lo que podría decirnos que al ser muy similares, los individuos son realmente homogéneos. ¿Qué podríamos concluir nosotros de este gráfico de André-Fourier? Pues primero es que podemos visualizar y comparar datos multivariantes en un solo gráfico. Así podemos destacar la variabilidad dentro y entre los grupos. También podemos diferenciar por colores, que fue el ejercicio que hicimos,
y comparar las tres especies que tenemos acá. Lo que sí podemos ver es que hay dos categorías o dos especies, digamos, que se están solapando mucho, que en este caso serían las de versicolor y virgínica. Esto nos podría indicar que las variables originales no separan completamente estas especies, es decir, que hay mucha similitud la una con la otra. Bueno, y eso es todo sobre este análisis de Andrew Fourier. Posteriormente, después de esta visualización que hicimos, habrá que hacer un análisis de los datos ausentes, habrá que ver unos indicadores de bondad dependiendo del análisis multivariante que vayamos a hacer. Muchas gracias.